Así que los invito a dejar sus preguntas. Bueno, pueden escribir y vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. ¿Ya? Esta es esta es la presentación que me gusta mucho a mí hacer porque trae varios componentes cuando hablamos de Abrex. Bueno, me toca decir, sí, antes un poquito de publicidad. Ustedes saben, Solex, 32 años, 33 ya, caminando, empinándonos hacia los 33. Somos un equipo bien grande en diferentes países, con diferentes productos, entre ellos IBM Máximo, ¿cierto? ServiceNow, que es lo que nos convoca hoy día, y un área de transformación digital, ¿cierto? Con IA ya aplicada, eh, además Business Intelligence y cosas como gobierno de datos, que yo sé que ustedes manejan. Bueno, también Solex cuenta con esos servicios. Así que, y el último aviso. Vamos a tener el próximo 4 de junio, nos vamos a dar cita para el ELUS, que es el evento anual de ServiceNow que realizamos, donde diferentes compañías, ¿cierto?, con sus líderes, exponen ahí en ese lugar y vamos a estar todo el equipo de Solex, incluido Viviana, así que si usted quiere conocer en vivo a Viviana, vaya, inscríbase en el ELUS, que también va a estar ese día, va a viajar especialmente, y nos reunimos allá para conversar, hay un rico almuerzo, así que está también invitado, ¿ya? Y yo también voy a estar allá ese día, si quiere conversar sobre dudas de esta presentación o tiene más preguntas, quiere conocer más de ServiceNow, queda completamente invitado. Nosotros completamente felices de resolver todas esas dudas. Vamos a lo que nos convoca. Actualizar o quedarse atrás. Este fue el título que elegí para para la presentación. Y los upgrades en general en ServiceNow siempre nos convocan, nos traen muchas dudas, ¿ya? Y voy a tratar un poco de ir dirimiendo alguna estrategia para poder llevar a cabo los upgrades y poder entregar un poco una mirada de cómo deberíamos hacerlo, quizás no en full, en términos de que nos gastemos mucho tiempo, pero sí con el tiempo adecuado y optimizar esa inversión que hacemos en tiempo para realizar los upgrades. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en cada nueva versión de ServiceNow trae mejoras. O sea, y ServiceNow lanza dos versiones por año. Por lo tanto, hay cambios en el comportamiento de la herramienta y son muy dinámicos. Hay nuevas capacidades, se integran cosas nuevas y lo acabamos de ver con UI Platform Analytics, ¿cierto? Donde todo el módulo de dashboard y reportería fue completamente remozado con una versión muy bonita en términos de colores, ¿cierto? En términos de gráfica. Y eso, bueno, además de ser absolutamente gratis para los clientes de ServiceNow, viene ya con la nueva versión. Entonces, todo este tipo de ajustes que pueden impactar, porque igual tienen, agregar nuevas herramientas, ¿cierto? Igual siempre hay un impacto en los procesos de las compañías, con las integraciones que ServiceNow pudiese tener. No hay que olvidar que ServiceNow es un world class, por lo tanto, en general siempre está muy conectado, está muy integrado a diferentes herramientas. Y por supuesto que tiene un impacto en los usuarios y en las personalizaciones que podemos haber realizado. Entonces, cuando una organización, y a esto punto quiero ir con este slide, cuando una organización posterga un upgrade, no está evitando el trabajo, ¿cierto? Porque a veces uno dice, oye, no, es que no tengo, y lo hemos escuchado en clientes, yo lo he escuchado literalmente, ¿sabes qué? Se acaba de lanzar la versión, en marzo estoy lleno de temas. Así que no lo puedo hacer ahora, voy a evitar el trabajo y lo empiezo a acumular y se lo voy a hacer después, lo voy a hacer después. Y aquí es una parte donde yo, las personas que están en esta sesión o que van a ver este video, ¿cierto? Es importante que ustedes que lideran, que pueden tomar decisiones, puedan llevar a cabo este proceso, conectar las diferentes áreas de la compañía, ¿cierto? Llamando, moviendo y llevar a cabo estos procesos. Porque además al cumplir vamos a ir mirando un poquito las ventajas y algunas estrategias que les pueden ayudar a que cuando se ejecute, ¿cierto? Y la próxima vez, y la próxima vez, y la próxima vez, este proceso además madure en el tiempo. Y al ser un proceso maduro, se reduce el tiempo y además somos más efectivos, ¿cierto? Somos más eficaces. Ok, en esta slide puse tres tópicos que un poco
en general lo que yo siempre converso con los clientes y lo que me toca ver a diario, que tiene que ver con el riesgo, ¿ya? Muchas veces el upgrade se mira como como una tarea técnica, como que alguien agenda la actualización, ¿cierto? Se prueba alguna cosa, se revisan un par de errores y estamos listos. Pero en la práctica, el upgrade, como les decía, toca procesos, impacta en los usuarios, en las integraciones, en los desarrollos, y por supuesto que hay decisiones de gobierno dentro de la compañía que se tienen que tomar. Entonces, quedarse atrás no significa, y eso es un poquito cuando decía, vamos a postergar esto, vamos a ahorrar trabajo, pero quedarse atrás e irse quedando atrás en las versiones, ¿cierto? Tampoco ahorra un esfuerzo, o sea, significa en verdad acumular riesgo, ¿cierto? Porque si lo vemos desde esa mirada, desde la mirada del riesgo, lo que estamos haciendo es acumular riesgo hacia el futuro. Entonces, yo aquí quise poner algunos tópicos para que ustedes los puedan también ir observando y analizando, que tiene que ver con la planificación, ¿cierto? Con las pruebas, con la comunicación, que son tópicos que muchas veces no se tocan a la hora de realizar el upgrade. Ok, entonces yo puse algunas preguntas, ¿cierto? Y dije, bueno, ¿qué preguntas voy a tratar de responder hoy día? Y en ese tema no quiero hacer solo una charla técnica, ¿cierto? Yo quiero responder algunas preguntas que normalmente aparecen antes de realizar un upgrade. ¿Qué implica? ¿Qué riesgo hay? ¿Cómo se prepara bien? ¿Y cómo se convierte en una oportunidad de valor para ustedes que están, ¿cierto? Como Platform Owner, como Product Owner dentro de ServiceNow. Entonces, actualizar o no actualizar, yo diría que no es suficiente la pregunta, sino que el objetivo es, ok, vamos a actualizar, pero lo vamos a hacer con control, lo vamos a hacer con visibilidad y con una mirada, ¿cierto? Que realmente sea una mirada de mejora continua, ¿cierto? De evolutivos constantes. Entonces, cuando yo digo, ok, ¿qué significa realmente actualizar en ServiceNow? No es solo cambiar de versión, sino que eso hay que preparar esos procesos, hay que preparar a los usuarios comunicando esto. Y bueno, por supuesto que también hay que mirar y preparar integraciones y plataformas. Entonces, muchas veces eso también incluye mirar o revisar la documentación. Quizás si no la hay en el primer upgrade que hago, la puedo empezar a construir, una versión, ¿cierto? Eh, mínima, que luego en los próximos upgrades puedo ir mejorando. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece en riesgo cuando postergamos los upgrades y esa deuda técnica que se empieza a producir con personalizaciones que se van acumulando, que no se han revisado, con los skipper records, los que ya han participado, ¿cierto? En un upgrade en ServiceNow les sonará el concepto de los skipper records, eh, que también se van acumulando. Entonces, hay menor visibilidad de lo que está pasando con la plataforma cuando no administro o gestiono el upgrade. Y por supuesto que ese esfuerzo que me estoy ahorrando ahora lo voy a tener que hacer en el futuro. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago o cómo ejecuto un upgrade sin andar improvisando? Entonces, ahí aparecen conceptos como el planificar, ¿cierto? El comunicar, los ambientes, revisión de los ambientes, cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a planificar, las pruebas, la comunicación, la gestión de hallazgo y bueno, y finalmente una vez que ya lo realizo, un proceso de estabilización, que puede ser corto, puede ser más largo, va a depender, digamos, de la experiencia de quienes participen y va a depender también de la experiencia que también tengan los consultores o los usuarios que estén detrás como administradores de la plataforma. Entonces, una vez realizado el upgrade, la pregunta es ¿dónde está el valor después del upgrade? Bueno, después del upgrade y realizado el upgrade, el valor está en las nuevas capacidades que se integran a la herramienta, como les contaba, por ejemplo, esto de esta nueva interfaz muy bonita de reportería. Eso lo ven todos los usuarios de la compañía. Por lo tanto, ustedes también se van potenciando en ese sentido. Hay una mejor experiencia, eh, velocidad, por supuesto, hay automatizaciones y también hay oportunidades de mejora continua, cosas que no se podían, que no se estaban haciendo y que con esta nueva versión, ¿cierto? Uno puede encontrar al conectar con los usuarios, también se pueden encontrar oportunidades de mejora. Y aquí diría yo que es donde, en el caso nuestro, en el caso de Solex, es donde nosotros mejor ayudamos, porque
con un enfoque controlado en el diagnóstico, en la ejecución, en el soporte, en el post-upgrade, finalmente es donde se puede capturar valor. Entonces, y perdonen que lo diga, digamos, pero cuando una compañía como Solex, en el caso nuestro, lo acompaña, efectivamente un upgrade logra mucho más valor y se puede capturar mucho más valor a la salida porque nuestra experiencia, ¿cierto?, con este tipo de cosas y con este tipo de etapas les permite eso, digamos. ¿Ya? Ahora, el upgrade, ¿qué significa? Que era una de las primeras preguntas que puse ahí. Entonces, no es solo cambiar de versión, como les decía, sino que en la parte, al cambiar de versión es como la parte visible del upgrade. O sea, estamos en Zurich, vamos a Australia y eso es lo que se ve. Entonces, el upgrade ocurre en la plataforma, pero el impacto lo viven las personas en el negocio, en el día a día. Entonces, realmente, ¿qué significa actualizar entonces? Bueno, la respuesta simple sería decir que un upgrade es cambiar de versión, ¿cierto? Pero se queda corto con lo que ya hemos podido revisar. Entonces, en la práctica, cada instancia, y ustedes los que ya están más relacionados con el proceso, con ServiceNow, perdón, ServiceNow tiene proceso, tiene integraciones, muchos elementos de catálogo, compañías que tienen cientos de elementos de catálogo, reglas de negocio, ¿cierto? Para las personalizaciones, permisos, todo el mundo, todo esto de la ACL, ¿cierto? Los roles, hay flujos, los workflows que se han construido en el tiempo y las personalizaciones propias, reglas de todo tipo. eh, entonces, al ver esto, ¿cierto? Que en la práctica cada instancia tiene todo este tipo de procesos, el upgrade no se le debe ver como una tarea solo técnica, ¿te fijas? Porque todo esto que estoy nombrando son cosas técnicas, pero no es solo lo técnico. Entonces, aquí lo que se valida es la continuidad del negocio. O sea, una vez que realizo el upgrade, mi negocio va a continuar operando como venía operando antes del upgrade. Y si tú eres el responsable de ServiceNow, yo no dormiría tranquilo, digamos, si es que todo esto no se ha aprobado. Entonces, es importante no solo que la plataforma quede en una nueva versión, sino que los procesos que la compañía venía ejecutando hasta antes del día del upgrade, ¿cierto?, sigan funcionando después de que se realizó el upgrade y que además que tu compañía, ¿cierto?, pueda aprovechar las nuevas ventajas de esta nueva versión. Entonces, el desafío es grande al mirar el impacto, ¿cierto?, de todo esto que estamos conversando. No es solo apretar el botón. Yo me lo he encontrado. No es primera vez que me toca hablar sobre este tema y me lo han dicho, oye, pero es que hacer el upgrade en service no va a apretar el botón. No, no es solo apretar el botón, siento decepcionarte en la respuesta, digamos. Entonces, hay un tema que a veces los clientes, y en esta vez, en este enfoque que le estoy dando esta vez a esta presentación, a mí me preocupa mucho que los clientes postergan el upgrade muchas veces o pretenden postergar el upgrade para ir respondiendo a las preguntas que nos planteamos en las slides anteriores, ¿cierto? Pero normalmente se hace más complejo el próximo upgrade. O sea, si el upgrade de marzo me lo salto, el upgrade de septiembre va a ser un poquito más complicado. Y si no hago ninguno de los dos, voy a estar en un problema para el próximo. Entonces, cuando una organización posterga los upgrades, eh, muchas veces queda dice, oh, ya no lo vamos a hacer, listo, estamos evitando el riesgo, pero en la práctica ese riesgo no se va a ir, no va a desaparecer porque yo lo postergue. Entonces, simplemente se está acumulando y ahí las personalizaciones siguen creciendo porque se siguen haciendo desarrollo. Los skipper records se van juntando, están ahí esperando que alguien tome una decisión, los documentes, los informes, qué sé yo. Las integraciones van quedando menos preparadas para la próxima versión de Upgrade y el esfuerzo de prueba en el futuro va a ser mayor, porque al ser más largo el recorrido entre versiones, ¿cierto? Probar que eso funcione seguramente también va a traer algunos desafíos más grandes. Entonces, ahí es cuando las compañías dejan de obtener el valor del el producto,
de las automatizaciones y las funcionalidades que podrían apoyar la operación, pero que van quedando fuera del uso real porque el upgrade se va postergando. O sea, si usted no realiza el upgrade ahora, ¿cierto? Y lo planifica y conversa con sus usuarios, cómo vamos a migrar los dashboards, estoy usando este ejemplo, digamos, cómo vamos a usar los dashboards de esta nueva versión, finalmente lo va a tener que hacer en septiembre de este año o en marzo del próximo y sus usuarios no van a usar esa nueva y hermosa funcionalidad hasta septiembre o marzo del próximo año y usted le está dando también menos competencia a su compañía, digamos, porque cada herramienta nueva que ServiceNow integra, ¿cierto? También hace que su compañía pueda competir frente a otros, ¿cierto? Otras compañías en el mercado. Entonces, en la práctica, quedarse atrás no es neutral. O sea, eso es un poco lo que quiero decir. Va a tener un costo. Y en mucho, Skipper Record, por ejemplo, que siempre me dice, oye, habla de las cosas técnicas. Bueno, hablemos de los Skipper Records, ¿cierto? Estos registros de personalizaciones que se omiten. La acción correcta muchas veces no es modificar, sino confirmar o simplemente documentarlo y cerrarlo con algún criterio. Pero alguien tiene que tomar ese criterio. Por lo tanto, esto de esperar, ¿cierto? Si hoy decido esperar y no toco nada, el próximo release van a aparecer más cambios por revisar, más funcionalidades nuevas que se agregan. Por lo tanto, tengo que probar e implementar más cosas o ajustarme a esta nueva realidad. Y al haber más diferencias entre las dos versiones, por supuesto que requiero hacer más pruebas. Eso estoy haciendo mucho hincapié en este tipo de cosas porque estos son los tipos de cosas que yo veo que son los que van a mover a que nosotros podamos meter el upgrade en la compañía, ¿cierto? Como una acción necesaria que es requerido planificar. Y, al final de este slide me estoy adelantando un poco, pero hablo sobre el método, ¿cierto? Teniendo un método. Em, bueno, dos releases después ustedes van a ver que la deuda se vuelve visible. O sea, si ya en dos versiones no han hecho upgrade, van a tener una deuda ahí con los skipper records, más validaciones, más incertidumbre. No estoy hablando acá de las fechas que pones, las fechas límites que pone ServiceNow para los upgrades, ¿ok? No quiero ir a ese punto porque es un tema de gestión administrativa, solo quiero enfocarme en lo técnico, digamos, devolver un poco el esfuerzo que ustedes están haciendo por venir acá. Entonces, muchas organizaciones finalmente terminan postergando porque así evitan riesgo y eso en el corto plazo quizás puede ser, pero eso va a seguir avanzando ServiceNow, va a traer las nuevas versiones y se van a seguir incorporando cambios, los procesos del cliente van a seguir y bueno, eso no va a desaparecer. Así que quería un poquito dejar esta slide como registro de esta situación. Em, esta es la mejor fotografía que encontré de iceberg y es una muy buena fotografía porque en verdad no se ve lo que está abajo. Había otra donde claramente aparecía, pero entonces cuando lo visible muchas veces cuando ustedes nos vamos quedando atrás con los upgrades es que estoy con una versión antigua. A veces me dice lo que, oye, Fernando, no hemos actualizado, hay que actualizar acá, ayúdennos. Ok, pero eso es lo que se ve, digamos. Lo que no se ve, lo que está oculto, son las personalizaciones que se ejecutaron y que hay que revisar antes de realizar el upgrade en producción. Las integraciones sensibles que hay que revisar. Los skipper records que decía que están acumulados. Plugins que no se han actualizado o que no simplemente no se han probado en esta nueva versión. ServiceNow tiene muchos plugins para la gente que conoce la CMDB, ¿cierto? Sabrá que los plugins de CMDB se actualizan, agregan nuevas tablas a la CMDB, ese tipo de cosas, y bueno, hay que probar todo eso. Entonces, los procesos críticos de la compañía que no se prueben, ¿cierto? O a veces, muchas veces, el conocimiento que está concentrado en pequeñas personas, o me refiero en términos de pequeños grupos, eso también es un problema a la hora de realizar el upgrade. Al final nadie sabe si es que, cómo son esas pruebas o cómo se deben realizar. Entonces, cuando una organización posterga, lo más visible es decir que simplemente estoy en una versión atrás. Pero lo relevante está debajo, en las personalizaciones, ¿cierto? En todo esto que nadie ha revisado y que no sabemos cómo se van a comportar una vez que realicemos el upgrade. Entonces, estos procesos críticos de casos de prueba, ¿cierto? Los mismos skipper records que estábamos conversando requieren un criterio.
un conocimiento que muchas veces no está en la compañía, bueno, y que hay que contratar. En ese caso, Solex los puede ayudar. Pero más allá de eso, también ustedes lo pueden gestionar internamente, digamos. Y si creen que necesitan ayuda, bueno, acá estamos. Así que el upgrade no solo actualiza la plataforma, sino que también revela, ¿cierto?, qué tan gobernada está. ¿Ya? Y aquí el concepto de la gobernanza, si es que los upgrades no van a tiempo y todo, finalmente hay una ausencia de gobernanza, eso es eh, sin duda. Y bueno, tengo más presentaciones, pero tengo más slides, pero no quiero hacerlo tan largo para ver si es que tiene algunas preguntas ahí al final, dejar un pequeño espacio, ya llevamos un buen tiempo. Yo les decía que hacer un buen upgrade requiere un método. Yo les propongo esto, preparar ciertos ambientes responsables, calendario, congelamiento. Nosotros hablamos de tiempos de freeze, ¿cierto? De los cambios, las mejoras, comunicar todo esto, revisar las release notes, es mucho trabajo, las integraciones, plugins, customizaciones que se han realizado en cada ambiente, probar todo esto, los procesos críticos, flujos, catálogos, integraciones, a lo menos las cosas críticas, ¿cierto? Y las que no pueden fallar, y comunicar todo esto pareciera ser un buen método, no muy largo. ServiceNow tiene documentación con mucho más detalle. En Solex lo que nosotros hacemos es aportar toda nuestra experiencia, ¿cierto? De ver múltiples clientes con múltiples upgrades y poder traerles, en el caso de las compañías que son clientes nuestras, ¿cierto? Aportarles todo ese conocimiento. En general, muchas de las cosas que pueden fallar en una compañía o que no funcionan bien, uno las puede ir viendo en diferentes compañías. Entonces, eso nos permite también aportarles valor, adelantándonos a que se gatillen esos riesgos. Em, lo que quiero decir es que, y por favor, cuando yo digo reducir el impacto, que así titulé esta slide, no estoy diciendo que vamos a eliminar los riesgos por completo, los siguen habiendo, ¿ya? Porque si ustedes miran la tabla SysDB Object, donde están todas las tablas del sistema, eh, son son miles de tablas, y es mucho el código que se afecta, entonces el riesgo en un upgrade siempre hay. Lo que decimos es que el riesgo se puede gestionar, ¿cierto? Y que eso se hace con un método, que es lo que ustedes están viendo acá. Y ese método es preparar ambientes, preparar responsables, revisar qué se puede cambiar, probar esos procesos críticos y comunicarlo adecuadamente a la área involucrada. O sea, ustedes liderando, ustedes gobernando, y la ejecución técnica puede ser rápida. Si requieren ayuda, como ya les dije antes, no quiero sonar repetitivo en eso, pero pueden ahí buscarnos también en Solex, y el resultado depende más de lo que vaya a pasar después de que se apriete el botón. El resultado del upgrade depende de lo que se hizo antes de apretar el botón. Entonces, hay aquí donde, en ese hacer antes de apretar el botón, donde un partner especialista aporta valor, digamos, no solo ejecutando, sino que ayudando a preparar, revisar, ¿cierto? Y probar y tomar las decisiones correctas, porque van a tener que tomar varias decisiones y en eso los podemos ayudar. ¿El secreto está en el botón upgrade? No, el secreto está antes de lo que es apretar el botón upgrade, en probar y decidir siempre con mucho criterio, ¿ya? Yo les diría que quise dejar este slide un poquito pensando a los que les interesa más de las etapas, ¿cierto? Una preparación, un análisis, unas pruebas. Me resisto a leer la slide, perdonen eso, que a veces se piensa que el momento clave es cuando él ejecuta la prueba. No es así, pues. Se gana cuando sabemos que hay procesos que hay que probar, quién tiene que validar esto, qué integraciones son críticas, qué customizaciones, ¿cierto? Personalizaciones se deben mantener o no alterar, cuáles sí se pueden alterar, y todo eso requiere decisión. Entonces, vamos a preparar, vamos a probar, vamos a decidir con criterio, y el éxito del upgrade se va a definir ahí. Y va a ser un upgrade exitoso. Aquí está la fórmula, digamos. ¿Ah? Para que haya valido haya valido el tiempo. Así que, bueno, yo les diría que si hay una buena práctica, si yo lo tuviera que resumir, lo resumo en estos 5 momentos: preparar, ¿cierto? Tener ambientes responsables, calendarios, ventanas claras, analizar el impacto, revisar los release notes, los plugins, las integraciones, las customizaciones, todo eso son puntos sensibles. Se requiere tiempo y muchas veces no está en las compañías ese tiempo,
es complicado, digamos. Entonces, ahí nosotros, y ahí es donde Solex se especializa en aportarles valor en esa parte. Lo tercero, probar, no probar todo por probar, que me pasa mucho, me dice, oye, vamos a probar, ya probamos todo, no, no se puede, porque el servicio es gigante. Entonces, si los procesos realmente son críticos para el negocio, ok, probémoslo. ¿Qué hacemos con los equipos récord, con los hallazgos, las diferencias que se vayan detectando? Y bueno, finalmente estabilizar, que es cuando el upgrade no termina una vez que apriete el botón, termina una vez que la plataforma está completamente usable, los procesos están corriendo sin problema y los dueños de la plataforma o los platform owners se sienten seguros con la nueva versión, ¿cierto? Y operan con normalidad. Entonces ahí recién se termina el upgrade. Y bueno, como les decía, si quiero que quisiera que se queden con una idea en este webinar, es que eh, actualizar no es riesgoso, en términos de que el riesgo aparece cuando actualizamos tarde, ¿ya? A esa parte quiero, alguien me va a decir, "No, es que no es lo que estáis diciendo antes, lo que pasa es que en esto lo quiero enfocar así". Entonces, eh, no es dramático actualizar. O sea, lo dramático es cuando lo hacemos tarde, sin visibilidad de lo que está pasando en la plataforma, sin pruebas, sin responsables claros, quién va a probar qué, ¿cierto? Y sin entender la deuda que has acumulado en la plataforma. Así que bueno, cierro con esto, digamos, aquí donde Solex acompaña en este proceso. Nosotros tenemos un servicio de upgrade que brindamos dentro de nuestros servicios recurrentes. Si le interesa conversar más sobre ese tema, ¿cierto? Ahí nos deja una nota, se comunica y va a haber un ejecutivo, que no soy yo, pero si quiere hablar conmigo, le pide hablar con Fernando Urrutia, no hay ningún problema, y conversamos sobre su situación y vemos cómo los podemos ayudar. Así que el upgrade no termina cuando producción queda arriba, termina cuando la organización opera estable, ¿ah? Y eso toma tiempo, requiere un poco de trabajo. em, Así que la pregunta a hacerse es: ¿qué tan preparado está su organización para realizar este upgrade? Y bueno, me, para el mundo de los upgrades siempre, a veces comienzo, hoy día decidí terminarlo porque como había lo de Linux, intercambié la presentación y les dejo esta frase, dice: enviar código a producción es siempre riesgoso, pero tenemos muchas estrategias para hacer que el proceso sea mucho más seguro. Incluso si identificamos un problema, también es importante saber que es aceptable o no, pero jamás sin probar. Son muchas las líneas de código que se modifican en la instancia, por lo tanto, incluso aunque sepamos que hay algún problema, igual podríamos hacer el upgrade y podríamos pasar a producción, ¿cierto?, nuestros desarrollos, pero nunca sin probar, para que se los dejo, digamos, y se queden con esa frase. Eso es, Viviana, lo que tenía para hoy. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Urrutia y espero, bueno, entiendo que hay posibilidad si alguien quiere hacer alguna pregunta.